Causas por las cuales las personas tienden a sentirse rebeldes o rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos en la búsqueda de independencia, es importante destacar que nos sentimos rebeldes, es decir, cuando no queremos supeditarnos o adicionarnos a ciertas medidas de la autoridad, ya sea en la casa, en la escuela, en el trabajo y demás, vamos a estar buscando esa sensación de no me opongo, no quiero contribuir, no quiero cooperar. ¿Por qué? Porque es una sensación de independencia. Lo importante de destacar es que solamente se manifiesta con una conducta. Si hubiera un proceso de verbalización en donde se indica claramente que no hay una subordinación, que no se quiere una medida, sería mucho más eficiente que demostrar exclusivamente rebeldía. ¿Por qué? Porque tendría que identificarse e interpretarse, y eso genera un gran conflicto. Es decir, cuando no podemos determinar exactamente por qué alguien tiene una conducta hostil o está siendo crítico, pero no dice abiertamente que se opone a una medida, se puede considerar que es conflictivo, rijoso, que no entiende ciertas situaciones, que es extremista, que está polarizado, etcétera. También es cierto que en algunas personas la rebeldía se manifiesta pues por los cambios naturales de las personas, como es en el caso de la adolescencia, en donde hay cambios físicos y cambios hormonales que a veces pueden contribuir a la acentuación de estos elementos, aunque no necesariamente es exclusivo de la adolescencia. Últimamente hemos visto que se alarga en situaciones de personas ya con edades más avanzadas de la adolescencia, es decir, 25, 35 y demás, que más bien se refiere a no querer acatar o cuando se tuvo una educación deficiente en términos de la aceptación de la autoridad. Cuando la relación de autoridad es negativa en términos del seno familiar con los padres, con los tíos, con la familia en su conjunto, podemos aprender a no querernos, digamos, a alinear a las disposiciones que ciertas personas tienen, y eso hace que eso lo traslademos a ambientes sociales, con la autoridad, con la pareja, etcétera. Es decir, cuando tuvimos una educación disfuncional, que no aceptábamos las medidas que se imponían por la discrecionalidad, es decir, porque era lo que se les ocurría sin un sentido específico, también puede generar eso. Esto quiere decir que cuando no tenemos una educación en donde hay un propósito específico, consideramos que todas las medidas son injustas, son irracionales y demás. También es cierto que somos rebeldes cuando estamos en la búsqueda del autodominio, estamos buscando una identidad, estamos buscando con qué nos podemos identificar, un mundo, un camino, una forma de ser, etcétera. Y en esa búsqueda podemos manifestar elementos de rebeldía, de no querernos adicionar a lo que la mayoría lo hace. También es cierto que los cambios relacionados con cierta situación con padres o tutores tiene que ver con esto, es decir, cuando tenemos padrastros, madrastras, etcétera, la autoridad es difícil. ¿Por qué? Porque asumimos que no se nos trata con justicia y demás. No es la generalidad ni es siempre infalible esta situación, pero puede contribuir frecuentemente, dado que la fracción de ciertas familias ha permeado esta condición cada vez más frecuente en familias desintegradas, en donde te tiene que educar otra persona que no es tu padre biológico o tu madre biológica. De tal manera que hay muchas razones por las cuales se puede manifestar la rebeldía, pero hay que considerar algunas de ellas precisamente para poder hacer ajustes y darnos cuenta que algo que está regulado, que está normalizado, es mucho más eficiente, mucho más fácil de sobrellevar y evidentemente mucho más efectivo en muchas cosas en términos de administrar y ser igualitario y ético en ciertas cosas, de tal manera que tener esto en cuenta nos permite observar, entender y aplicar lo que queramos precisamente para poder ser efectivos y funcionales.